Cuando Jesucristo, el Mesías prometido, entregó su vida en la cruz, ocurrió un evento de magnitud espiritual sin precedentes. Las escrituras del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, documentan con fervor y detalle la crucifixión, formando la piedra angular del Evangelio. Jesús, con una conciencia divina de su misión redentora, predijo en Mateo su sufrimiento y muerte en Jerusalén, un sacrificio para la remisión de los pecados de la humanidad. Esta predicción no era meramente un presagio, sino un plan divino meticulosamente diseñado. En la narrativa de Mateo, el viaje de Jesús al Gólgota, el lugar de la calavera, está marcado por una solemnidad sombría. Lucas 11:33 refleja esta escena, donde Jesús, el inocente, es crucificado entre dos criminales, simbolizando la redención incluso para los más marginados. Enfrentando el mayor desafío de la humanidad, Jesús acepta su misión con una resiliencia divina. La cruz, un instrumento de tortura, se convierte en el altar del sacrificio supremo. Después de 3 horas de agonía, Jesús entrega voluntariamente su vida, demostrando poder sobre la muerte. Después de su muerte, Pedro, un discípulo transformado de vacilante a pilar de la iglesia primitiva, revela un aspecto misterioso del ministerio de Jesús. ¿Dónde estuvo el Espíritu de Jesús durante los 3 días de su muerte hasta la resurrección? Pedro, inicialmente inconstante, emerge como un líder firme y portavoz de los discípulos. Su viaje de fe refleja la transformación que el Evangelio ofrece a todos. Primero de Pedro 3, 18-21 nos ofrece un vistazo intrigante. Jesús, en espíritu, proclama la victoria sobre la muerte para las almas aprisionadas desde los días de Noé, estableciendo un paralelo con el bautismo que ahora salva, no como un ritual de purificación, sino como un compromiso con Dios. Jesús, el justo, sufre por la injusticia de la humanidad, con el objetivo de restaurar nuestra relación rota con Dios. Su muerte y resurrección son el cumplimiento definitivo de la promesa de redención. Jesús, después de su muerte y antes de su resurrección, predica a los espíritus en prisión. Esta acción simboliza la extensión de la gracia divina incluso hasta los confines más distantes. En un evento extraordinario, Jesús desciende al Hades, el reino de los muertos, para proclamar su mensaje de redención. Este viaje al corazón de la muerte refleja un poder inconmensurable y una autoridad divina que trasciende la comprensión humana. La Biblia, en su sabiduría inmortal, nos recuerda que incluso aquellos que yacen bajo la tierra deben reconocer a Jesús como Señor. Este reconocimiento universal, descrito en Filipenses 2:10, no es solo un testimonio de poder, sino también una señal de esperanza y consuelo, sabiendo que el universo está bajo el dominio de un Dios justo y amoroso. La idea de que Jesús, en su muerte, mantuvo su conciencia y actividad, ofrece una perspectiva única y reconfortante. Él no estaba inerte, sino activamente comprometido en una misión de salvación, incluso en el reino de los muertos. Visualiza un mundo donde Cristo, con su inmenso poder, despierta a los muertos para la vida eterna. Este momento de resurrección, más que una mera alegoría, es una promesa de renovación y redención. Imagina un escenario donde personas de todas las esferas de la vida, reconociendo la supremacía de Cristo, se inclinan en obediencia total. Esta adoración global simboliza una entrega completa, no solo en palabras, sino en acciones e intenciones. La noción de dedicarse integralmente a Jesús es un llamado poderoso para vivir vidas con propósito y significado, inspirándonos a actuar conforme a nuestra fe. Este intercambio espiritual revela un aspecto fascinante de su naturaleza divina y misión redentora. Durante la Semana Santa, se habla poco sobre el sábado, el día entre la muerte y la resurrección de Cristo. Tradicionalmente visto como un periodo de inactividad, las Escrituras sugieren un continuo involucramiento espiritual de Jesús, incluso después de su muerte física. El viaje de Jesús al Hades inmediatamente después de su muerte destaca la continuidad de su espíritu y propósito, incluso separado de su cuerpo físico. Imagina a Pedro confrontando a Jesús después de su resurrección, cuestionándole sobre sus acciones en el Hades. Jesús revela que estaba predicando a los espíritus ahogados en el diluvio de Noé, enfatizando su misión continua de salvación. Jesús experimentó la encarnación, muerte y resurrección en un corto periodo. Vivió como espíritu encarnado, murió en la cruz y su espíritu continuó su misión. En la mañana de Pascua, su cuerpo y espíritu se reunieron, manteniendo su conciencia y capacidad de comunicación en todas las fases. En las primeras páginas de Génesis,
encontramos un mundo sumido en iniquidad. La tierra, lejos de ser un lugar de paz y bondad, estaba sumergida en pecado, violencia y corrupción moral. Imagina una sociedad donde los deseos desenfrenados dominan, la honestidad y la integridad son conceptos extraños, y la manipulación y el engaño son las reglas del juego. En este escenario, la familia y la comunidad, que deberían ser refugios de amor y apoyo, se convierten en campos de batalla marcados por traición y egoísmo. Los gobiernos, en lugar de ser baluartes de justicia, se convierten en instrumentos de opresión. En medio de este caos, surge una figura misteriosa, los Nepilim. Descritos en Génesis 6:4 como los poderosos héroes de la antigüedad, estos seres eran el producto de uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eran seres extraordinarios en fuerza y estatura, pero contribuyeron aún más a la degradación moral del mundo. En medio de la oscuridad de ese periodo, surge una luz de esperanza, Noé. A diferencia de sus contemporáneos, Noé halló gracia a los ojos del Señor, Génesis 6:8. Su genealogía, que lo vincula a Adán a través de Set, lo establece como un remanente justo en un mundo corrompido. Noé, un hombre cuyo nombre evoca descanso o alivio, es elegido por Dios para ser el instrumento de una nueva creación. En medio de la perversidad, obedece fielmente las instrucciones divinas, construyendo el arca que se convertiría en la cuna de la humanidad postdiluviana. Los Nepilim, figuras de fascinación y temor, simbolizan la creciente distancia entre la humanidad y Dios. Representan la culminación de la depravación humana que llevaría al diluvio, un acto de juicio divino y renovación. Noé, fiel al llamado de Dios, se convierte en el heraldo de una nueva alianza. Su obediencia y fe en medio de una generación perdida ofrecen un poderoso ejemplo de fidelidad y esperanza en tiempos de desesperación. Es fascinante considerar las teorías sobre la población de la Tierra antes del diluvio. Conflictos, enfermedades y otros factores pueden haber influido en el crecimiento poblacional. Algunas estimaciones sugieren que, con una tasa de crecimiento similar a la del año 2000, habría alrededor de 750 millones de personas en la Tierra en la época del diluvio. Teniendo en cuenta la longevidad de los individuos de aquella época, es posible que la población fuera aún mayor. Si el crecimiento poblacional hubiera sido acelerado, quizás habría alcanzado cerca de 4.000 millones. Esta vasta población vivía en un mundo marcado por una maldad creciente. En medio de este escenario de depravación, surge Noé, un hombre distinguido por la gracia de Dios. Él y su familia reciben la misericordia divina en un momento en que el juicio inminente amenaza toda la creación. Génesis 6:9 nos presenta a Noé como un hombre justo e irreprensible en su generación, alguien que andaba con Dios. Esta descripción destaca su obediencia e integridad en un mundo caído. Noé ejemplifica una progresión espiritual notable. Su justicia y rectitud lo distinguían en un mundo de decadencia, y su relación íntima con Dios reflejaba una fe profunda y verdadera, semejante a la de su tatarabuelo Enoc. Dios instruye a Noé a construir el arca, un refugio para salvar a su familia y a un remanente de la creación animal. Este acto de obediencia demuestra la fe y la determinación de Noé ante una tarea monumental. Con 600 años, Noé emprende la tarea de reunir parejas de todas las especies animales. Esta preparación meticulosa es un testimonio de su devoción y respeto por las instrucciones divinas. El diluvio comienza con la apertura de los manantiales del gran abismo y las compuertas de los cielos. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia incesante transforma el paisaje del mundo, mientras Noé y su familia permanecen seguros en el arca. Noé, su familia y los animales entran en el arca, representando el inicio de una nueva era para la humanidad y el mundo natural. Este momento marca un punto de inflexión en la historia de la creación, guiado por la fe y la obediencia de un hombre. El relato continúa detallando la magnitud del diluvio, un evento que redefine el curso de la historia humana y natural. Noé, sus hijos y todas las criaturas a bordo del arca se convierten en los cimientos de una nueva creación. Noé y su familia, junto con una multitud de criaturas, entran en el arca, mientras la lluvia comienza a caer sobre la tierra. El arca, llena de vida, flota sobre las aguas crecientes, un signo de la promesa de Dios para la preservación de la vida. Por 40 días y 40 noches, las aguas aumentan, elevando el arca por encima de las montañas sumergidas. Este es un momento de transformación profunda,
donde el antiguo mundo es lavado, simbolizando una purificación y renovación divina. Toda la vida fuera del arca perece. El diluvio no es solo un evento físico, sino un acto de juicio divino, un punto de inflexión en la historia humana, donde la maldad es erradicada para dar paso a un nuevo comienzo. Noé, un ejemplo de obediencia y fe, sobrevive con su familia y los animales. Él representa la continuidad de la alianza de Dios con la humanidad y con toda la creación. La vida de Noé destaca la importancia de confiar en Dios, incluso ante lo desconocido. Construir un arca enorme, sin haber visto la lluvia antes, demuestra una fe extraordinaria. Noé prefigura el juicio final, como se describe en 2 Pedro 3 y 10. Su historia sirve de advertencia y ejemplo para la humanidad, recordándonos la importancia de vivir una vida de rectitud. Como embajadores de Cristo, estamos llamados a llevar un mensaje de reconciliación al mundo, así como Noé fue un predicador de justicia. Esta misión se ve reforzada por la urgencia de los últimos días. Jesús, en Lucas 17, 26-30, compara los días antes de su segunda venida con los días de Noé y Lot. Así como ellos, vivimos en un tiempo de indiferencia espiritual, donde las actividades diarias oscurecen la necesidad de reconciliación con Dios. Jesús advierte que, al igual que en los tiempos de Noé, muchos serán sorprendidos por su segunda venida. La indiferencia y la rutina diaria no deben distraernos de la realidad de la promesa divina y del llamado a la salvación. En la época de Noé, la maldad era tan común que pasó a ser aceptada como rutina. Jesús advirtió que, antes de su segunda venida, las condiciones serían similares, donde la vida cotidiana oscurecería los signos de los tiempos inminentes. El término apocalipsis, derivado del griego apocalipta, significa revelar o desvelar. Así como en el tiempo de Noé, donde las personas estaban más preocupadas por proteger sus posesiones que por reconocer la verdad, hoy también corremos el riesgo de ignorar lo esencial en favor de lo material. Jesús enseña que la preparación para su regreso no debe centrarse en bienes materiales, sino en la realidad espiritual y eterna. El corazón debe estar enfocado no en lo que está en la tierra, sino en lo que está en el cielo. Muchos ven las advertencias sobre el juicio divino como tácticas de miedo. Sin embargo, la Biblia enseña que el arrebatamiento de la Iglesia es un evento real y una esperanza para los fieles. La era de Noé y Lot estuvo marcada por el materialismo, una trampa que sigue siendo prevalente hoy en día. Muchos cristianos, al igual que los incrédulos, están igualmente consumidos por el materialismo, perdiendo la sensibilidad hacia lo espiritual. La Biblia enseña sobre la realidad de un reino espiritual, habitado tanto por fuerzas benevolentes, Dios y los ángeles, como maléficas, el diablo y sus demonios. Nuestro mundo físico es directamente influenciado por esta realidad espiritual. Aunque el método científico sea la forma predominante de buscar evidencias, la existencia de un reino espiritual está respaldada por evidencias testimoniales. La vasta diversidad de experiencias religiosas y espirituales en todo el mundo apunta a una realidad más allá de lo físico. Historiadores, tanto cristianos como no cristianos, reconocen la autenticidad histórica de la Biblia. Las experiencias documentadas en la Biblia, incluyendo milagros y encuentros espirituales, ofrecen un testimonio convincente de la realidad espiritual. Jesús, en su vida terrenal, demostró una conexión profunda con el reino espiritual. Sus enseñanzas, milagros y la misma afirmación de ser el Hijo de Dios, vindicado desde lo alto, corroboran la existencia de una realidad espiritual. La Biblia presenta numerosos ejemplos que atestiguan la existencia de un mundo espiritual invisible, tan real como lo físico. Desde la transfiguración de Jesús, donde él habla con Moisés y Elías, hasta las descripciones de batallas espirituales en Efesios 6 y 12, la Escritura revela una dimensión más allá de nuestra percepción física. Lejos de ser mencionado superficialmente, el mundo espiritual es una verdad constante y poderosa en las Escrituras. Si la realidad de los ángeles y demonios es cuestionada, entonces la autenticidad misma de la Biblia también estaría en duda. La creencia en un mundo espiritual no se limita a los tiempos antiguos y precientíficos. Incluso en épocas de avances intelectuales, como en los periodos griego y romano, el Nuevo Testamento continúa afirmando verdades espirituales. Culturas antiguas, a menudo vistas como ingenuas, poseían de hecho una sofisticación intelectual notable. Dentro de este contexto,
Pablo discute la distinción entre lo carnal y lo espiritual, y las fortalezas invisibles que influencian nuestra realidad. Hoy, tendemos a ver épocas pasadas como menos informadas, pero esas culturas buscaban conocimiento con rigor. Esta búsqueda de la verdad atraviesa la historia, resonando hasta nuestros días.